Buenas noches, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros, les agradecemos mucho su compañía, de veras. Violeta, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Macario? Buenas noches, bien, gracias. En el país, desde siempre y en todos los niveles de gobierno, hay una práctica, una inercia irracional, dispendiosa y muy costosa socialmente hablando, y también presupuestalmente. Es el caso de la planeación y ejecución de obras. Parece que ahí se hace todo lo contrario de lo que la lógica y lo que el sentido común recomienda, y no se ha podido cambiar, Violeta. Así es, el hecho de construir en época de lluvias, sabiendo que las lluvias pues afectan, retrasan las obras, y no en época de secas. Así que bueno, fuimos a ver a varios actores políticos, a autoridades y también especialistas para ver qué nos comentan al respecto. Una de las características de los recursos económicos es que deben ser racionales, y los recursos para obra pública deben racionalizarse en función pues de la temporada del año. Evidentemente que es un tanto absurdo que las obras se empiecen a realizar a veces en época de lluvias cuando es más caro y más difícil realizarlas, y multiplica también las molestias, porque no es lo mismo tener la molestia de una calle cerrada en época de secas que tenerla en época de lluvias. La ley orgánica municipal dispone que en todos los municipios habrá una comisión de planeación y desarrollo. Yo creo que es tiempo de que la legislatura del Estado exigiera a los ayuntamientos que tuviesen ese órgano integrado, porque este tipo de cuestiones son fácilmente observables desde el ámbito ciudadano para hacerlas llegar por la vía idónea a los ayuntamientos. Yo creo que vamos a hablarle que es un rezago y una inercia de carácter administrativo que afecta gravemente a la administración pública de nuestros municipios. El ayuntamiento asumió su papel, el gobernador del estado el suyo, y ahí tenemos a la Sala Felipe Villanueva. Y así como eso, hay múltiples cuestiones en las que opinaba la comisión y el ayuntamiento oía ese sabio consejo de la gente con experiencia técnica o con experiencia en la vida de la ciudad y del municipio, y daba muy buen resultado. Los años fiscales van igual que los años naturales, porque es una práctica que ha ayudado muchísimo a resolver sobre todo el problema de los números. Pero esto te lleva a que estés ejecutando obras, como bien dices tú, en época de lluvia, y a veces incluso aumenta el costo por hacerlas en esta época, o son muy tardadas. Pero por otro lado es la naturaleza, pues, de la naturaleza de la administración pública. Porque lo ideal sería nosotros estar entregando obras en enero a mayo. Pero sería lo ideal, sí, pero esa es exactamente la época donde estamos haciendo toda la recolecta fiscal. Es muy difícil porque los recursos entran en enero y febrero, sobre todo por la recaudación fiscal. Y entonces lo que tienes que hacer es pues planear, pero no te da, porque tú tienes que terminar las obras en diciembre. Algunas no se terminan, se cometen esos errores, pero en general sí caminan, ¿eh? Técnica financieramente no tienes otra alternativa. Eso, y ojalá haya alguna alternativa, pero yo no la he encontrado, para serte sincero. No, y menos en el municipio de Metepec, donde te llueve más de 200 veces al año, 200 días al año, ¿no? Argumentando que en estas épocas salen los recursos públicos y que por eso dan el banderazo, a pesar que sabe que se incrementan los costos por pérdida de tiempo, hombre, maquinaria y incremento de las condiciones de trabajo. Sí, se les puede incrementar hasta un 38-40% al pueblo, ¿no? Porque prácticamente el que paga es el pueblo. Y esto no es la mala planeación, esto es sobre todo de las empresas o de los ayuntamientos. Es la mala planeación de las áreas de finanzas del gobierno del estado, porque les llegan los recursos de la federación al estado, y el estado, mientras los programa, se llevan hasta 3-4 meses. Obviamente va atrás de todo esto el fenómeno de la corrupción. ¿Por qué? Porque únicamente cuando presentan sus argumentos, pues no pueden hacerse para otros lados las áreas fiscalizadoras que aceptar el encarecimiento de todo esto. Pero si el órgano superior de fiscalización viera la forma de que no se ejecuten obras en tiempos de lluvias, otra cosa sería. Que sí es posible hacer un cambio y sí se debe de hacer un cambio
pero ciertamente estamos limitados por las cuestiones de los años fiscales y las cuestiones fiscales no solo del gobierno federal o estatal, sino también de las propias empresas muchas veces que participan, ¿no? En el caso de los Estados Unidos, pues vemos que hay una gran cantidad de recursos, hay una muy buena planeación y las obras pues salen, aunque también como cualquier parte del mundo a veces estas obras se retrasan por X o Y cuestiones, ¿no? Bueno, esta es una deficiencia no de nuestro estado, es a nivel nacional, no tenemos presupuestos multianuales. Yo creo que ya va siendo hora de empezar a considerarlo y hacer las modificaciones que se requieran en la ley. En el país muchas cosas se han hecho mal por inercia, por costumbre, por malas tradiciones, y el problema es que persisten incluso por siglos, como es el caso del tema que estamos tratando ahora, y no es un problema menor, al contrario, es un problema muy grave que tiene repercusiones en la población, que espera muchas veces servicios u obras públicas que se demoran demasiado y además se encarecen, ¿no? Sí, sobre todo eso, ¿no? Que van subiendo de precios porque el material, por supuesto, que incrementa sus precios, que además genera molestias porque las obras al retrasarse pues ocupan más tiempo del planeado. Y lo que nos comentan pues es que va de acuerdo al año fiscal, lo que no se entiende entonces es por qué se ha mantenido esta política, ¿no? Efectivamente, las leyes se pueden modificar y en México copiamos, por ejemplo, de Estados Unidos los peores vicios, copiamos la cuestión de las adicciones a las drogas, la desintegración familiar, la falta de solidaridad entre los miembros del hogar, de la familia, ¿no? Pero no copiamos las cosas que hacen bien, allá se planean, las obras se hacen bien hechas, se planean con tiempo y se ejecutan en las mejores épocas, ¿no? Y es que además la planeación tiene que venir desde antes, todas las autoridades, bueno, electas popularmente a través del voto, pues tienen que venir ya con un plan de trabajo, establecen compromisos con la gente que vota por ellos, entonces no tendría que ser tan difícil echar a andar las acciones, sabiendo más o menos el presupuesto que se tiene, porque bueno, no varía mucho tampoco de una administración a otra. Hay, por ejemplo, el caso, el tiempo de lluvias cesa generalmente en octubre, de noviembre hasta junio. Todas las autoridades federales, estatales y municipales se la pasan planeando, aprobando los techos financieros de las obras, licitándolas y empiezan a liberar los recursos y ejecutar los trabajos hasta junio o julio, cuando ya está la época de aguaceros, ¿no? Sí, y hay concursos y licitaciones, pues tampoco tendrían que esperar tanto. Se supone que ya que lo tienen aprobado, saben cómo lo van a hacer, pero bueno, a veces se va retrasando, no lo publican, no sale y bueno, esto genera que todo tarde más, ¿no? Tú tienes razón cuando dices que porque se aduce mucho que el año fiscal pues comienza en enero, efectivamente así es, pero todos los ayuntamientos, los gobiernos de los estados y la federación ya tienen un piso presupuestal, o sea, lo mínimo que pueden ejercer el año que viene, que es el mismo que se ejerce en un año. Consecuentemente pueden planear con mucha anticipación sus obras y después, si acaso, ajustarlas, afinarlas, pero no perder el tiempo como se hace actualmente, ¿no? De verdad que es absurdo que en temporada de secas no haya trabajo de ejecución de obras, sobre todo cuando es a campo libre, a campo raso, pues, que es donde más se necesita de mejores condiciones climatológicas, ¿no? Y que generen tanta molestia, ¿no? Incluso que trabajaran en las noches, como lo hacía el gobierno del Distrito Federal, fue un buen ejemplo que lamentablemente no todos están tomando, y lo vemos ahora con las obras que se están realizando en Toluca, que están generando molestias por todos lados, en Morelos, en Villada, y bueno, en otros lados que no se termina una cuando ya están trabajando en otra. Sobre todo yo creo que la sociedad pierde, porque si una obra se la van a hacer en 3 o 4 meses, cuando la lluvia interrumpe los trabajos, se llevan hasta el doble de tiempo, pero además también se encarecen porque suben los materiales, y más en estos momentos de inflación y en aspecto específico de todo lo que es la varilla y esas cosas, ¿no? Y eso a todos nos tiene que preocupar porque los recursos son públicos, todos nosotros estamos aportando a ello, y porque las obras tienen que ser en beneficio de la sociedad, ¿no? Por eso habría que exigirle a las autoridades que tomen cartas en el asunto, que hagan algo. Hay la posibilidad de modificar leyes, lo hacen todo el tiempo. Además, es increíble que a nadie le preocupe, que a nadie le interese este despilfarro de tiempo y despilfarro de recursos presupuestales que ni siquiera se debata. Es decir, es tan normal este absurdo que ya nadie protesta, nadie le llama la atención, cuando debía discutirse y buscarse la forma de resolver este problema, ¿no? Pues quizás hasta beneficia a algunos empresarios, ¿no, Macario? Pues sí, efectivamente, porque ellos después de todo... ¿Terminan pagándoles más? Sí, no pierden, ellos ajustan sus cobos, sus montos en los contratos